Hola, bienvenidos a nuestra mesa de análisis económico correspondiente al entorno económico y sus impactos en la política monetaria y los mercados. Hoy tenemos invitados de lujo. Les recordamos que estamos en nuestras mesas de análisis tradicionales de factor energético y en esta ocasión haremos un análisis profundo para poder analizar el impacto que el entorno económico está generando en la política monetaria de México y en otros bancos centrales, así como en los mercados financieros. Les recuerdo que todos los comentarios que se realizan en esta emisión son responsabilidad exclusiva de quien los realiza y no reflejan necesariamente la opinión de los medios en los que colaboran. Pues sin más preámbulo, pues tenemos una mesa de lujo. Quisiera empezar por Carlos Serrano Herrera, quien es economista en jefe de BBVA México. Carlos, como siempre, un placer que te hayas tomado unos minutos para platicar con nuestra audiencia. Bienvenido. Al contrario, Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues muchas gracias. Y también pues tenemos a Alejandro Illanes Acosta, quien es un experto en gestión de activos, exdirector de capitales en BlackRock México y además pues también durante mucho tiempo con grandes inquietudes en la academia y la parte del CFA, que pues prácticamente pues ha motivado que muchos estudiantes pues tengan esta certificación, la cual él ya tiene. Pues si alguien sabe de gestión de activos, mi querido Alejandro, eres tú. Y pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pablo. Saludos, Carlos. Igualmente, Alejandro, un gusto. Bueno, pues si les parece, entremos en tema. Pues yo creo que una de las cosas que pues genera mucho, eh, pues creo que está en el ambiente, digamos, cuando estamos grabando esta mesa, pues está la discusión de que sientan los aranceles, ¿no? Tenemos tres escenarios. Recordarán que hay un arancel generalizado que podría afectar a las exportaciones mexicanas y canadienses del 25%, después otro que se propone a la industria automotriz y otro al aluminio y al acero. Es decir, traemos frentes abiertos por todos lados y más allá de que se materialicen algunos, yo creo, en mi opinión, que posiblemente el del acero y el aluminio es el que creo que es más factible que se materialice. Y en este entorno quisiera empezar contigo, Carlos, que pues una de las preocupaciones cuando analizamos el mundo es que muchas de las políticas de Trump, estamos mencionando la de los aranceles, pero está pues el querer reducir la tasa impositiva a muchas empresas en Estados Unidos, la parte migratoria que puede afectar el mercado laboral en Estados Unidos, pues al parecer el consenso que hay en el mercado es que esto podría tener efectos claramente inflacionarios. Y entonces lo primero que me gustaría es que empecemos a analizar el mundo, pero cuando analizamos el mundo en México, pues en realidad lo que nos interesa es qué pasa con Estados Unidos. Y en ese sentido es, ¿cómo ves tú a Estados Unidos, Carlos, y la relación que sabemos que tiene con México? Primero, ¿qué es lo que tú esperas para Estados Unidos y su impacto para la economía mexicana? Siempre nos han dicho que la economía norteamericana es un factor de arrastre para la economía mexicana, aunque yo siempre he creído que pues no toda la economía, sino el sector manufacturero estadounidense es el que realmente le pega. Danos unas primeras ideas, Carlos, en esto. ¿Dónde vemos a Estados Unidos? ¿Dónde están viendo ustedes a Estados Unidos y su impacto para México? ¿Cómo no, Pablo? Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para México no es suficiente que Estados Unidos crezca. Lo que es relevante es cuál es la fuente del crecimiento. Si la fuente de crecimiento es más cargada a servicios, eso no apoya tanto a México. Realmente donde tenemos una correlación alta es en los ciclos manufactureros. Y ahí el año pasado habíamos visto debilidad en el ciclo de manufactura de Estados Unidos. Por lo tanto, las exportaciones mexicanas también habían estado relativamente débiles, aunado a que el año pasado, por lo menos la primera mitad, tuvimos un tipo de cambio bastante fuerte que me parece que también incidía negativamente sobre las exportaciones. ¿Cómo lo veo hacia adelante, Pablo? Yo te diría, creo, en primer punto, creo que la economía de Estados Unidos todavía tiene fortalezas muy importantes. Es una economía que está creciendo por encima de su tasa potencial, que debe estar alrededor del 2%. Entonces, estamos viendo los crecimientos de 2.7%. Creo que este año Estados Unidos también tendría la capacidad de seguir creciendo por encima del potencial. Y creo que esto es relevante porque eh, a pesar de lo que algunos decían en el sentido de que eh, con una política monetaria restrictiva que la FED tuvo que implementar para hacer frente al episodio inflacionario, pues muchos vaticinaban una recesión, porque vimos
el ciclo de subidas más pronunciado en los últimos 40 años por parte de la Fed, llevando las tasas de 0, 5,5, y sin embargo, pues no solamente no vimos una recesión, sino como apuntaba, pues tenemos una economía de Estados Unidos que crece por encima del potencial, una economía de Estados Unidos donde la tasa de desempleo está en su nivel natural. ¿Qué es lo que ocurrió? Creo que este ciclo monetario en particular fue distinto porque veníamos de una etapa donde las tasas de interés eran cero y eso permitió primero que las familias tuviesen contratados préstamos, en particular hipotecas a tasas muy bajas. Entonces la gran mayoría de las personas no se vieron afectadas por la subida en tasa, pues porque en Estados Unidos hoy la gran mayoría de las hipotecas se dan a tasa fija a periodos de 30 años. Entonces ahí eso no tuvo una repercusión tan fuerte en hogares. Y luego en empresas sucedió lo mismo. La gran mayoría de los corporativos pudieron aprovechar el entorno de tasas muy bajas para financiarse y obtener liquidez, y la mayoría todavía no ha tenido que refinanciarse a las tasas más altas. Todo esto me parece que resultó en el hecho de que la economía de Estados Unidos, a pesar de ese apretón monetario, siga creciendo bien. Y creo que tenemos además, Pablo, indicios de que la productividad en la economía estadounidense ha aumentado en la pospandemia. Me parece que esto en parte se puede explicar por una mayor digitalización, primer uso de la inteligencia artificial. El caso es que todos los números nos apuntan a mayor productividad y todo esto hace que la economía de Estados Unidos esté creciendo más. Eso en principio, con un tipo de cambio más débil, deberían de ser buenas noticias para México. Dicho lo anterior, regresando a la premisa de con lo que habría, pues creo que hay una preocupación importante para la economía de Estados Unidos, porque si se imponen aranceles generalizados a muchos países, pues creo que eso puede tener efectos negativos sobre el crecimiento. Primero, porque estos aranceles serían claramente inflacionarios. Eso haría que la Reserva Federal, pues no solamente quizá ya no vaya a bajar las tasas como se espera, sino que las pueda subir. Además, pues la confianza de los consumidores se vería afectada por mayores precios. De hecho, ya se está viendo afectada. Si vemos los datos más recientes de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, ya vimos una caída muy importante que me parece que se atribuye a que los consumidores están esperando aumentos en precios debido a una mayor estructura tarifaria. Y si además hubiese un escenario de deportaciones masivas, eso también sería inflacionario porque tendría presiones salariales. Yo en lo personal pienso que algo de aranceles veremos, pero creo que la probabilidad de que veamos aranceles de 25% en México, duraderos, no descarto que se van a poner algunos días, y la probabilidad de que veamos deportaciones masivas, yo creo que es relativamente baja. ¿Por qué? Porque serían ambos acciones serían negativas para la economía de Estados Unidos. En particular, aranceles del 25% en México, pues lo único que harían es restar competitividad a la industria de manufacturas de Estados Unidos, además de los citados efectos en inflación. Entonces, me parece a mí que la probabilidad de que estos se impongan y sean duraderos es baja, pero mientras tenemos incertidumbre, lamentablemente, pues estaremos viendo, me parece, efectos negativos en la inversión, porque en tanto no tengamos claro cuál va a ser el panorama arancelario, pues habrá empresas que puedan estar posponiendo sus decisiones de inversión, tanto en México como en Estados Unidos. Pues muy interesante, Carlos, porque nos abres un panorama de que, les recuerdo a nuestra audiencia, estamos platicando con Carlos Serrano, quien es economista en jefe de BBVA México. Y pues, Carlos, tú nos planteas un escenario de que la economía norteamericana se ha mostrado muy resiliente, que eso ha sorprendido mucho al mercado, ¿no? Que se ha mantenido muy robusta, a pesar de muchos de los avatares en el contexto geopolítico. Y en ese sentido, pues nos dices que solamente hay que tener un poquito de cautela de que ese crecimiento que se ve robusto en Estados Unidos, pues tiene algunos factores de riesgo, particularmente en el ámbito de la inflación, donde podemos tener pues unos impactos, y que de ponerse aranceles pues podría afectar la productividad de Estados Unidos y obviamente
allí el crecimiento. Así que creo que nos pones un panorama donde nos estás planteando pues el caminito para empezar a discutir la política monetaria que tenemos pues más adelante otros segmentos donde ya empezamos a ver dónde van a empezar las dudas de que en ese terreno. Pero si quieres, déjame compartir con Alejandro en este contexto de Estados Unidos, pues cuando tomaron posesión Donald Trump de este segundo mandato, Alejandro, pues una de las cosas que llamaba mucho la atención es ver a muchos líderes de las principales empresas tecnológicas. Y lo que hemos visto es que al cierre de febrero, pues los índices Dow Jones y el S&P 500 pues tuvieron contracciones importantes y particularmente las tecnológicas. Entonces, pues parecía ser que el mercado pues lo que ve es que las empresas norteamericanas pues van a batallar un poquito. Tú que durante todo este tiempo te has dedicado a la gestión de activos y particularmente los mercados de capitales, ¿qué es lo que crees que este entorno geopolítico que se está generando con las acciones de Trump puede impactar el mercado, particularmente el accionario, que yo diría que es el primero donde uno pensaría que las empresas, como bien dice eh, Carlos, se vean impactados pues en la productividad, en los precios y que esto pues empiece a generar presiones en la estructura de costos de las empresas? ¿Cómo leer estas contracciones en los índices accionarios principales en Estados Unidos, Alex, y la caída en las tecnológicas? Estaban realmente sobrevaluadas. Hemos visto la caída de Nvidia por esto de Deep SIC, que no, esta de inteligencia artificial que le compite. Pero, ¿dónde está tu primer análisis? Hay un problema de evaluaciones muy altas, estamos regresando a la realidad, las utilidades se van a ver comprometidas. ¿Qué es lo que tú logras ver, Alejandro? Y muchas gracias. Quisiera empezar nada más comentando que pues al final la llegada de Donald Trump le da un cierto aire de incertidumbre a todo lo que está sucediendo en el mercado, en el sentido de que aunque muchas de las cosas que ha dicho las ha estado intentando implementar, ha intentado, o bueno, al menos ha seguido con esa narrativa de vamos a poner los aranceles, vamos a tratar de explotar el mercado interno, vamos a explotar que se produzca en Estados Unidos, ¿no? Lo que estamos consumiendo, no necesariamente le creen, ¿no? O sea, y a mí me gusta, poner esta analogía y justo que va un poco en consecuencia con lo que estábamos hablando está hablando Carlos del tema de los aranceles, en el sentido de que eh, desde su primer mandato, Trump ha amenazado hasta cierto punto que va a poner aranceles, ¿no? Lo hizo en 2016, lo hizo en 2018, 19, en el sexenio de AMLO, ¿no? Y ahora ha estado haciéndolo y lo ha estado pateando, ¿no? Y un poco mi analogía va en el sentido de, no sé si recuerdan la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Que llegaba el tal muchachito Pedrito y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ¿no? Y al final nada más se burlaba como que pues de los pobladores de ese lugar, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa con esto es un poco eso, ¿no? O sea, y aunque que no significa que no vaya a pasar, ¿no? Pero lo que acaba sucediendo es que no necesariamente el mercado le está creyendo, ¿no? Se está volviendo más escéptico frente a estas amenazas, tal vez que son muy exageradas, tal vez que buscan como tener un impacto fuerte en la negociación, ¿no? Y que al final acaban terminando siendo pateadas, ¿no? O canceladas, ¿no? Como ya ha hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Y pues uno lo alcanza a ver, y digo, aunque tú dices, aunque lo comentas es cierto, ¿no? Se cayeron los mercados hasta cierto punto, que pues digamos hasta cierto, o sea, uno podría decir que tampoco fue tan exagerado, ¿no? No se cayeron tanto. Uno venía viendo el mercado subiendo, ¿no? Y hasta cierto punto había hasta memes, ¿no? Burlándose de que el mercado gringo lo estaban sosteniendo estas empresas tecnológicas que comentas, Pablo, y pues que y que al final con un insumo de incertidumbre, pues generaron cierta falta pues de optimismo, ¿no? Cierta falta de esto está maravilloso, ¿no? Como tal vez en algún momento podría haber se pensado Alex, perdón que te interrumpa ahí. Entonces, sí. ¿tú sientes que realmente las valuaciones no están altas? Yo lo que diría es, no todas, ¿no? O sea, sí las tecnológicas estaban altas y como lo que te decía, ¿no? O sea,
las empresas, el mercado había subido bastante, ¿no? Y las valuaciones en esas emisoras sí estaban altas, no necesariamente en todas, en todo el mercado es a lo que me refiero. Pues obviamente un escenario de incertidumbre le pega más a las emisoras que están más, con mayores valuaciones, ¿no? Con mayores precios, ¿no? Entonces, pues digamos, mi opinión es que fue un poco eso, ¿no? Y aunque diría que el impacto no lo fue tanto, ¿no? O sea, no diría que fue un impacto tremendo en el mercado, ¿no? O sea, sí. Y la otra, Alex, si pensamos que las empresas norteamericanas, por ejemplo, cada vez más su participación de mercado, recordemos muchas automotrices tienen pues ventas muy importantes en China y pues se quiere hacer esta dislocación, pues uno pensaría que las utilidades de muchas empresas estadounidenses se van a ver afectadas. Tú que te has dedicado mucho a la evaluación de activos, ¿esto se incorpora en las valuaciones de manera inmediata o cómo van haciendo ustedes esos modelos para ir incorporando estos factores de incertidumbre, sobre todo cuando tú bien lo has dicho, no sabemos cuándo van a aplicar los aranceles, si como bien dijo Carlos va a ser generalizados en muchos países, la Unión Europea, dónde va a ser y qué impactos, cómo hacen ustedes en las valuaciones, van haciendo pues paso a pasito o van incorporando los modelos estos riesgos de que las utilidades se puedan caer, porque uno pensaría al final del día, Alejandro, que pues lo que uno compra en los mercados accionarios, pues son expectativas de que las empresas tengan utilidades. Si las utilidades no crecen, pues las empresas no se van a ver bien y los mercados deberían de tener una parte pues a la baja, ¿no? Yo creo que algo muy importante que tomar en cuenta es obviamente el impacto de corto plazo, pero un poco lo que decía Carlos, el tema de la temporalidad de lo que van a durar estas políticas, ¿no? Y en ningún momento estamos hablando de aranceles que van a durar 6 meses o un año, que la verdad es que lo veo poco probable, pero pues el impacto es muchísimo más fuerte y más si son permanentes, ¿no? Permanentes, pues el impacto a las utilidades va a ser pues para los flujos que vengan, pues digamos, de todos los años que vengan para adelante. Si la expectativa es que el cambio va a ser para pocos días o solo está tomándose como una medida de negociación con los países con los que estás queriendo tratar de obtener algún beneficio político, que lo veo más de ese lado, pues en ese caso, y un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, dado que el impacto ya no es tan fuerte porque, pues, digamos, entienden que hay detrás de esa negociación, entienden que hay detrás de esa amenaza de aranceles y dicen, no, pues, ¿sabes qué? El impacto a mi flujo, ¿no? El flujo del futuro de mi activo, ¿no? Sea una acción, pues va a ser tal vez para el primer año, ¿no? Tal vez para los primeros 6 meses, pero no para todos los flujos que vienen posteriormente, ¿no? Y bien nos dices, Alejandro, luego que estamos hablando con Alejandro Llanes Acosta, quien es experto en gestión de activos y quien fue director de capitales en BlackRock México. Lo que nos dice Alex es que hay que tener cuidado cuando queremos incorporar pues estos valores de incertidumbre, porque como bien decimos en economía, importa si el choque es temporal o es permanente, ¿no? Eso marca la diferencia. Entonces me parece que pues hemos visto que Donald Trump nos dijo que los aranceles iban a entrar en abril, ahora nos dijo que el día 4 y podemos estar pateando el balón y por eso creo que, pues como bien dices Alex, hay que ir teniendo cuidado en las valuaciones de no sobre reaccionar antes de tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí los gestores de activos son los que tienen que mantener, pues, la mente fría y bien los cálculos, ¿no? Pues en ese ámbito, Carlos, me gustaría retomar esta parte internacional para cerrar. Tú ya nos dabas el caminito de que, pues, una economía estadounidense que se ve resiliente, robusta, pero que ya presenta desafíos para el crecimiento económico y el empleo en particular. Y recordemos que la FED tiene un mandato dual, es de los pocos bancos que tiene un mandato dual que busca el maximizar el empleo, pero al mismo tiempo controlar los precios en su objetivo promedio, que no hay que recordar que hubo un cambio de que pues la meta es el 2% promedio, lo que debe tener ese objetivo la FED. Y en este sentido, yo te he visto muy activo en los medios, Carlos, he leído muchas de tus columnas y me llama un poquito la atención de que hoy se discute en Estados Unidos la posibilidad de recortes yo te veía en otra dirección. ¿Tú dónde sientes que está este escenario? Sobre todo, recordemos que pues Donald Trump ha tenido algunos choques con Powell y pues si de Trump fuera pues pues quisiera tasas más bajas, ¿no? El problema es que para conseguir ese mandato dual
la Fed pues tiene que jugar con un montón de variables. Y en ese sentido, pues la Fed se dio una pausa y ahora tenemos una reunión el 18 y 19 de marzo. ¿Dónde ves que podría haber ese movimiento? Vamos a tener también los famosos dot plot que se van a liberar y nuevos pronósticos para la economía norteamericana, y ahí veremos. Pero pues en el mercado, pues yo he escuchado voces, Carlos, de que podría la Fed recortar 2 veces este año. ¿Tú dónde ves que la Fed, que nos importa por la política monetaria relativa, podría estar este año? ¿En pausa o con recortes o hasta, como tú bien nos dices, pues potenciales incrementos en la tasa de interés de referencia? Bueno, Pablo, yo te diría, si vemos estrictamente las condiciones actuales de la economía de Estados Unidos, yo creo que la Fed tendría el espacio para bajar este año. Creo que esas dos bajadas que mencionas serían mi escenario base. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que la inflación en Estados Unidos en los últimos par de meses ha estado resistente a la baja, ¿no? Habíamos visto a la inflación, si vemos el core CPI, pues ya había bajado ligeramente por debajo de 3, tuvo un repunte a 3.3%. Entonces hay quien dice que eso debería impedir que la Fed siga bajando. Yo en realidad creo que el proceso desinflacionario en Estados Unidos va bien. Sí, la razón por la que la inflación sigue estando relativamente alta, me parece, es porque tenemos un componente de vivienda donde la inflación sigue muy alta. Y en Estados Unidos tienen esta característica que miden el componente de vivienda con las rentas imputadas, donde son encuestas, donde le preguntan a las personas que son propietarias de su hogar en cuánto lo podrían rentar, y ese número sigue relativamente elevado, a pesar de que las rentas han bajado bastante. Entonces, si quitamos el componente de vivienda de la inflación estaría ya en 2.2%, el CPI, un poco menos el PCI. Entonces, yo creo que la desinflación en Estados Unidos va bien. El mercado laboral, pues, creo que se ha venido ajustando gradualmente. Perdón, Carlos, que te interrumpa ahí. Nada más quisiera que está muy interesante lo que nos acabas de decir. En la parte subyacente creo que queda muy claro, pero en la parte no subyacente, ¿tú crees que ahí pudiéramos tener algún elemento que contamine y que después pudiera trasladarse a la parte subyacente? Sobre todo Pues, energéticos y agropecuarios, que has visto que los precios han subido de manera importante según la FAO. sí, hemos tenido choques en la no subyacente, en particular con ese energético, pero también alimentos. Y pues ha habido ahí temas de gripe aviar, los precios de los huevos han subido muy notoriamente. Creo que hasta el momento no hay todavía señales que nos permitan pensar que va a haber una contaminación a las expectativas. Eh, pero sí creo que con este repunte en la no subyacente, con el hecho de que la inflación de vivienda sigue siendo relativamente alta, pues me parece que la Fed no estará con ninguna prisa de bajar, creo que no lo harán en marzo. Pero volviendo a lo que comentaba Pablo, yo creo que estructuralmente tampoco podemos afirmar que el proceso desinflacionario se vaya a descarrilar. Creo que va bien y en principio yo creo que la Fed puede bajar 2 veces más. Ahora, ¿qué podría detener esto? Pues yo creo que si se imponen aranceles del 25% a Europa, a México, a Canadá, pues eso creo que podría llevar la inflación fácilmente arriba del 4%, y en ese escenario yo creo que la Fed ya no bajaría. Es cierto que eh, lo más probable es que sería un efecto de una sola vez, pero aún así creo que la Fed con inflaciones del 4 es muy difícil que baje más, porque podría haber contaminaciones a la a las Claro, y ahí, como decía Alex, posiblemente dependa mucho del timing, ¿no? Cuánto duren esos aranceles para ver ese choque que pudiera tener. sin duda alguna, ¿no? El timing va a ser clave, ¿no? Y te interrumpí ahí en la parte del mercado laboral. Creo que querías argumentar eso. Sí, Perdón. no te preocupes. El mercado laboral, pues yo creo que en realidad se ha venido comportando muy bien, ¿no? Hay quien dice, todavía está fuerte. En realidad, se están creando empleos en la economía de Estados Unidos, sí, pero mucho menos empleos que en el 23 y en el 24. Es decir, está habiendo un ajuste, y creo que es un ajuste que se ha dado muy bien, porque sobre todo
y el ajuste se ha dado a través de menos vacante y no mayores despidos. Y eso nos ha llevado a ver que tenemos una curva de Beveridge que se ha vuelto vertical. Recordarás, Pablo, que algunos como Larry Summers decían que era imposible que la Fed lograra bajar la inflación a niveles del 3 sin que el desempleo se fuera al 8 y le ocurrió. Tenemos justamente la inflación más o menos en estos niveles del 3 y la tasa de desempleo en la tasa natural. Creo que en parte esto se logró por lo que yo ya mencionaba de que en este ciclo las mayores tasas no afectaron tanto a empresas y a consumidores, pero también porque el ajuste en el mercado laboral se pudo dar mediante menos vacantes. Entonces yo diría que hoy tenemos un mercado laboral que se ha venido ajustando de manera sana, donde estamos en la tasa natural, y eso también debería de permitir eventualmente bajar. Entonces, lo que yo creo que podría interrumpir esas bajadas sería estos aranceles muy elevados. Y ahí coincido plenamente con Alessandro, yo creo que el mercado no lo está creyendo. Creo que una buena forma de verlo es los indicadores de riesgo país de México. Y si bien en México, cuando se dio a conocer que podíamos tener la reforma judicial y algunas otras que podrían deteriorar el marco institucional, sí vimos un aumento en los indicadores de riesgo país, como el tipo de cambio, como el credit default swap, como el diferencial de tasas con Estados Unidos. Una cosa que creo que es sorprendente y apoya lo que dice Alessandro, desde que ganó Trump, estamos más o menos con el mismo tipo de cambio, el credit default swap no ha aumentado, el diferencial de tasas de tasas de largo plazo con Estados Unidos incluso ha disminuido. Yo creo que esto es una señal de que el mercado no cree que va a estos aranceles de 25%, y yo, como mencionaba, creo que tampoco, y la razón por la que creo que no los va a ver, no los va a ver de forma duradera, no descarto que puedan ponerse algunos días, es porque los efectos en la economía de Estados Unidos serían muy graves. Al final, México no es un país que compite en la elaboración de manufacturas con Estados Unidos. México es un país que complementa a Estados Unidos en cadenas de valor muy sofisticadas que le permiten a Estados Unidos ser más competitivo contra otras economías. Poner un arancel del 25%, lo único que haría es hacer que Estados Unidos pierda competitividad, y yo creo que si impera el mínimo de racionalidad económica, no se pondrían aranceles de 25% a México y a Canadá. Perfecto, Carlos, creo que nos pones el panorama y el background muy claro de lo que podría, posiblemente nada más, de manera muy breve, en un minutito, si nos pudieras decir nada más para cerrar esta etapa. Fíjate que una de las cosas que tú dijiste es que de las acciones que está proponiendo Donald Trump, pues es el combate a la migración, ¿no? Y pensemos que la migración es un elemento que permite resolver los desajustes que tiene el mercado laboral, sobre todo en Estados Unidos, algunos sectores como el de la hostelería, que pues depende mucho de los migrantes. ¿Tú no ves que ahí, más allá que no veamos estos regresos masivos, pero sí estamos viendo y se ha documentado en algunos lugares, obviamente esto no significa que sea en todo Estados Unidos, donde mexicanos ante estas posibles redadas no están yendo a presionar el mercado laboral, se están ausentando? ¿Tú crees que esto no podría generar una presión de costos sabiendo que pues obviamente el mercado laboral va a tener desajustes, o tú crees que en realidad no es significativo eso, brevemente, Carlos? Muy buen punto, Pablo. Yo te diría, primero, creo que diste en el clavo, ¿no? Cuando dices, al final la migración ayuda a corregir desajustes en el mercado laboral, y por eso yo creo que sí, vemos la historia, pues yo creo que la probabilidad de ver deportaciones masivas es baja. ¿Por qué? Porque al final lo que determina tanto los flujos migratorios, tanto de personas que van hacia Estados Unidos como deportaciones, es la economía. Y una economía que está justo en la tasa natural de desempleo, creo que sería muy difícil pensar que harían deportaciones masivas, porque eso, primero, tendría un efecto inflacionario y así sería más permanente, porque veríamos presiones en los salarios. Segundo, posiblemente podría meter deportaciones de millones de personas, podrían llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión. En Estados Unidos hay 11 millones de personas indocumentadas, de esos alrededor de 8 millones están en la fuerza laboral. Eso es un 7-8% de la fuerza laboral. Una deportación significativa de ese número de personas
podría llevar a una recesión en Estados Unidos. Y además, como mencionas, Pablo, hay sectores que tendrían efectos devastadores, entre ellos construcción, agricultura y servicios. Entonces, por eso, esa razón, yo creo que eso no ocurriría. Eh, Dicho lo anterior, tienes razón. A pesar de que no estamos viendo las deportaciones masivas, y ahí hay que recurrir a la historia. También Trump en su primer periodo también prometió deportaciones masivas y al final terminó deportando menos personas él que Obama en cualquiera de sus dos periodos. Y creo que la razón era que Obama pues, sí tuvo en su primer periodo la tasa de desempleo en 10%, y es más fácil deportar. Trump no. Entonces yo creo que no vamos a ver vamos a ver cosas mediáticas, sí, pero no creo que vayamos a ver deportaciones masivas. Dicho lo anterior, creo que sí puede haber cierto efecto, como dices tú, donde las personas están evitando ir a los centros de trabajo por miedo a que haya redadas. Yo creo que si esto llega a ser muy duradero, sí vamos a ver efectos contraccionarios en algunas industrias y también vamos a ver mayor inflación salarial. Yo espero que no vaya a ser muy duradero, porque a medida que empieza a quedar más claro que esto de las deportaciones masivas es más bien un tema va a ir diluyendo. se va a ir diluyendo, las personas regresarán a sus puestos de trabajo, ¿no? Y entonces, yo creo que el propio sector privado va a trasladar a la administración que no pueden continuar en una situación donde hubiese deportaciones masivas, porque entrarían en terreno de contracción. Simplemente eh, mencionar la industria de la construcción. Hay estimados en Estados Unidos que dicen que alrededor de la mitad de los trabajadores son indocumentados. Una deportación masiva ahí pues, sería un golpe durísimo contra esa industria. Por eso creo que las probabilidades también son relativamente bajas. Y como bien dices, Carlos, estamos hablando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Como bien dices, Carlos, pues otra vez regresamos. Es el timing, la temporalidad de la acción que pueda tener para poder realmente ver los impactos que se puedan tener, pero hay que tenerlos en el radar. Y pues, Alejandro, creo que Carlos nos ha dado los elementos. Él decía en materia de política monetaria que pues podríamos esperar 2 recortes de la Fed y después, pues posiblemente si los aranceles son permanentes y empezamos a ver estos estragos en el mercado laboral y también en los precios de los bienes finales que se empiecen a presionar la inflación, pues podríamos tener pues un mercado que cómo interpretar estas señales, Alex. Sobre todo recordarás que pues, nos habían dicho que a veces cuando el mercado accionario está en auge, pues el mercado de bonos se deprime, pero hemos visto en el pasado que pues los dos mercados han estado en auge. ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Generalmente siempre nos dice la teoría que un recorte de tasas es positivo para el mercado de bonos, no tan bueno para en el corto plazo para el accionario, aunque después si las tasas sueltan el crédito, pues muy bien. ¿Tú cómo ves el impacto de la política monetaria en estos escenarios que nos hace Carlos? Si hubiera 2 recortes de tasa, ¿cómo debería de reaccionar los mercados accionarios y de bonos en Estados Unidos? Sí, gracias. Bueno, hay que considerar que las tasas siguen estando altas, ¿no? O sea, después de las subidas que hubo hace unos años, y más en México, ¿no? Pero siguen estando particularmente altas, ¿no? Entonces el impacto de un movimiento en proporción es más chico, ¿no? O sea, porque al final no es lo mismo si bajas de 10 a 9.50 o que bajes y yo estoy diciendo escenarios exagerados, ¿no? Para que bajes de 3.50 a 3, ¿no? O sea, entonces el impacto no necesariamente es el mismo, ¿no? En estos momentos, la verdad es el impacto que pudiera tener dos movimientos así, pues, no necesariamente tienen demasiada fuerza, y más porque el mercado, y más porque lo que hemos visto es que a pesar de todas estos escenarios de incertidumbre que hemos visto, porque no nada más es el tema de los aranceles, sino también el tema que justo este fin de semana salió, ¿no? El tema de Ucrania, ¿no? La reunión tensa que hubo ahí entre Zelensky y Trump, ¿no? Que le agregan cierto grado también de incertidumbre al tema pues mira, o sea, digo, aunque parezca catastrófico lo que voy a decir, pero pues, hay, pues sí he escuchado o leído gente que dice que esto es el acabose y no sé, o sea, porque puede haber posturas muy contrarias, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que el movimiento el movimiento que vemos en el mercado no es necesariamente excepcionalmente grande, ¿no? Estamos viendo movimientos
pues tal vez, y digamos, a lo largo de este año, bueno, al menos en México, el mercado ha subido 6%, que tampoco es un movimiento importante, a pesar de que ha habido constante amenaza de que, digamos, todo esto, todo tal vez, dime y direte político, podría generar un impacto importante en las utilidades de las empresas. Igual, o sea, lo que estaba mencionando Carlos, el impacto de las presiones salariales, ¿no? En Estados Unidos por el tema de que si, que digamos, al menos es una posibilidad, ¿no? Que de repente se lleven a varios migrantes y tú tengas que contratar a otras personas que les van a pedir más salario, pues eso impacta fuertemente las utilidades de las empresas, ¿no? O sea, pues, van a tener que pagar más. Y el tema de aranceles, ¿no? Que obviamente no le beneficia a nadie, pues va a tener, o sea, un poco lo que quiero decir con todo esto es que eh, eh, no necesariamente hay tanta incertidumbre en ese tema, ¿no? En el tema de cómo se va a comportar la Fed o Banxico, sino más bien es un tema, o sea, yo creo que pues al final es un tema de un contexto que, pues, digamos, aunque podríamos decir que no necesariamente se creen ciertas políticas que vayan a suceder entre de México y Estados Unidos, pues pues sí tienen al menos están mucho más en el top of mind de la gente que está invirtiendo, ¿no? Claro, sí, si me permites, Alejandro, para que nuestra audiencia, a veces estos términos de mercado, los vemos muy distantes, porque decimos, a mí qué me preocupa lo que pasa en Nueva York o en los mercados europeos accionarios. Bueno, hay que recordarle a la gente que, sobre todo aquellos que tienen un trabajo formal, cuando tienen una pensión, pues muchos de esos recursos que tienen en un Afore, pues son invertidos en activos. Por eso es muy importante que esos activos, pues tengan valor. Y puede ser que un joven o una señorita que es la mesera o el mesero en un Vips o en un restaurante, pues él importa el mercado accionario porque pues ahí están sus fondos, ¿no? Ahí están invertidos. Y en ese sentido, pues quisiera llevarte a lo que bien dices, Alex, creo que si entendí bien un poco, el mercado ya trae descontado porque algunos movimientos. Recordemos que en el caso de la Fed, pues han tratado de utilizar una guía adelantada, el famosa guía adelantada, el Forward Guidance, donde pues nos han dicho que mantengamos, como bien dice Carlos, tranquilidad, que no llevan prisa, y eso nos dice que la Fed debería de mantenerse en pausa o, como bien dijo Carlos, si hay espacio para recortar, pues aprovecharlo en este momento para poder, antes de que vengan presiones inflacionarias, pues yo creo que aprovechar ese espacio para recortar la tasa. Entonces yo creo que el mercado ya lo trae internalizado. En el caso de México, sorprendentemente, Banxico ha llevado una guía adelantada donde nos dicen que podrían hacer un movimiento de 50 puntos base en marzo. Y entonces me parece que ahí el mercado pues tiene mucha certidumbre al menos de qué es lo que quieren estos dos bancos centrales y me pareciera ser que eso se ve reflejado un poco en los mercados. Y ahí es donde yo te quisiera preguntar lo siguiente, Alex. Bueno, pues si pensamos que las tasas van a recortarse en México y en Estados Unidos, eso debería ser positivo para el mercado de bonos. Quiere decir que coyunturalmente, mientras no se materializan los aranceles en el largo plazo, pues las utilidades en Estados Unidos, nos decía Carlos Serrano, que pues se ven bien las empresas, se ven resilientes y podríamos decir que todavía las utilidades aguantarían. Un poco lo que empieza a preocupar es también otro tipo de activos alternativos, Alex, que han cobrado mucha fuerza. Particularmente voy a poner los criptoactivos, ¿no? Que con Tron llegaron, volaron y se volvieron a desinflar. Y entonces ya tuvimos el caso de Milei, que no vamos a detallar mucho, pero pues los criptoactivos se han vuelto un activo que está ahí, que le mete volatilidad. Y uno dice una máxima en finanzas, Alex, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Queremos ganar más, tenemos que tomar más riesgo. Sé que otra vez recuerdo que aquí pues no estamos haciendo ninguna recomendación de compra-venta, ni mucho menos, pero sí en la gestión de carteras, Alex, vemos que las Afores tienen por mandato en dónde deben de invertir proporcionalmente. ¿Tú dónde crees que deberíamos de ser cautelosos en este escenario para ir cerrando? ¿Dónde crees que debería de estar más el cuidado? ¿Debemos de estar más invertido en bonos, más en acciones? ¿Cómo manejar una cartera en un entorno tan complicado? Y sobre todo porque nos impacta a todos, como vuelvo a decir, hasta cualquier persona que tenga un trabajo formal,
pues le interesa qué le pasa a los mercados porque ahí están invertidos nuestros activos. Definitivamente. Y voy a citarme a mí mismo hace unos años cuando estaba el tema de la pandemia, porque obviamente teníamos, pues, no sé si acuerdan, estábamos todos encerrados y nadie sabía qué iba a pasar y el entorno económico era súper complicado, ¿no? Ahora no estoy diciendo que sea algo similar, pero sí tenemos como que muchos frentes en los que pudieran impactar, y hasta cierto punto no es como muy difícil como que ver en dónde van a impactar en todos los rubros, ¿no? Un poco lo que te quisiera decir es, a ver, y quisiera retomar el tema que comentabas del tema de las criptomonedas, porque mucha gente se me ha acercado y seguramente a toda la gente de inversiones ahorita es un tema que todo el mundo está explorando y que es algo muy importante comentar porque pues, los criptoactivos no necesariamente generan ingresos, no necesariamente generan ciertos, no como los bonos, ¿no? Que te pagan cupones, o como las acciones que te generan dividendos, ¿no? Digamos, y ahí el tema de las criptomonedas depende del literal de la oferta y la demanda que pudiera generar ese tipo de criptoactivo, ¿no? En caso de la Bitcoin, digo, hay que tener mucho cuidado, obviamente, porque cualquier cambio en el tipo de tecnología o mayor oferta de otras criptomonedas que sean más innovadoras o cualquier otro tipo de activo que pudiera suplir ese tipo pues digamos, de ese servicio que tal vez está generando pues, la Bitcoin, pues pudiera generar que este activo pues te caiga de golpe, ¿no? O sea, no necesariamente tiene pues, hasta cierto punto ningún sustento económico, ¿no? O sea, al final es, ¿qué crees que va a pasar con ese activo? Y si la gente lo compra, pues va a seguir subiendo, ¿no? O sea, y obviamente ese atractivo pues está generando que sube más, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es, sí, hay que tener mucha cautela con los portafolios y obviamente un portafolio diversificado es lo que generalmente aporta, ¿no? Que puedas sortear cualquier tipo de escenario, ¿no? Un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, la gente que tiene su dinero en las Afores, pues digamos, tiene inversiones en bonos, tiene inversiones en acciones, tiene inversiones también en alternativos, ¿no? En proyectos tal vez incluso incipientes, ¿no? O sea, lo que le llaman el venture capital sí, entonces, pues digamos, hasta cierto punto ese tipo de diversificación lo que va a hacer es que, pues digamos, si en un lado pierdes, en el otro lado vas a ganar. Obviamente los gestores de activos lo que hacen es, pues toman sus decisiones, dicen, oye, pues yo creo que por ejemplo, ¿no? Supongamos que las tasas no bajan tanto o las tasas bajan mucho más, ¿no? Entonces, posicionar tus activos de forma que te veas beneficiado con esas apuestas que tú estás haciendo, ¿no? En el caso de acciones, pues tratar de posicionarte en las industrias que pudieran verse beneficiadas pues con determinados escenarios, con determinadas eh, sí, determinados eventos, ¿no? Que pudieran ayudar a que pagues un poco más, ¿no? O sea, pero al final, pues sí, el escenario ideal es que aprendas, que se aprenda a hacer una diversificación adecuada para que el riesgo pues sea mayor, ¿no? Porque, digamos, como dices, a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero sí importa también cómo estos activos se correlacionan entre ellos de forma que el riesgo incluso baje si estás agregando un nuevo activo, ¿no? Claro, lo que tú nos estás diciendo es que el nombre del juego se llama cautela y que hay que saber en qué activos estamos invirtiendo y tener claro que cada activo tiene un perfil de riesgo diferente y que a los gestores de carteras, pues lo más difícil es que parecía ser contradictorio lo que voy a decir, que las estrategias activas debería de ser ahorita lo ideal, pero yo diría que al contrario, en un movimiento tan revulsivo y con tanta incertidumbre, puede ser que una estrategia pasiva te pueda dar más de quedarte bien invertido a largo plazo y esperar a ver, pero bueno, digamos, tú eres el experto y yo diría que ahí es donde tenemos que tener un poco de cautela. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos
nuestra mesa de análisis sobre el entorno económico y su impacto en la política monetaria y los mercados, con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, y Alejandro Llanes Acosta, experto en gestión de activos y exdirector de capitales en BlackRock México. Pues, Carlos, quisiera aterrizar ya con el tiempo que nos queda sobre México. Pues fíjate que hay dos preocupaciones importantes en el entorno de México, pues las proyecciones de crecimiento no son muy halagüeñas. Vimos que el cuarto trimestre encontramos una desaceleración. Banxico recortó el pronóstico de crecimiento para este año de 1.2 a 0.6. Traemos el desafío de la consolidación fiscal. Traemos pues también el problema del riesgo soberano, que pues estamos viendo a Pemex que parecía ser que es un barril sin fondo y que eso le está generando una sangría importante a las finanzas públicas. Pues en este entorno, Carlos, pues regresemos a México para ver la postura monetaria de México, aunque el Banco de México ya nos advirtió que pues si no pasa nada sorprendente, en la reunión de marzo podría recortar 50 puntos base. Han sido ya cada vez en el último informe trimestral más cautos en decir que pues que está sujeto a cómo vean el escenario, pero creo que nos siguen vendiendo que pues habrá 50 puntos base si no pasa nada extraordinario. Y en ese sentido, Carlos, ustedes en BBA, ¿cómo ven el crecimiento? ¿Están más o menos alineados a lo que espera Banxico? Y en este sentido, pues esa desaceleración, pues creo que nos has dicho que pues es una noticia mala para la economía, pero pues buena para la inflación, porque al menos no tendremos presiones por el lado de la demanda, porque la brecha del producto seguramente estará en terreno negativo. Lo vemos tal cual como dices, Pablo. Creo que primero coincido con lo que ha hecho Banxico. Creo que el entorno nos sugiere que el crecimiento este año va a ser todavía menor que el año pasado, que hay que recordar que fue de 1.2%. Entonces, este número del 0.6 me parece un pronóstico razonable, porque hay que recordar pues, que vamos a tener vientos en contra este año. Uno es la propia incertidumbre de las políticas de Trump, que afectan, si bien no ha afectado el canal de exportación, afecta a la inversión a través del canal de incertidumbre. Segundo, pues vamos a tener una contracción fiscal importante por el proceso de consolidación fiscal que va a tener el gobierno. Entonces, creo que claramente me parece a mí que estamos ya en una etapa, como bien apuntas, donde la brecha del producto es negativo. Si vamos en particular, el mercado laboral se está desacelerando a pasos importantes, ¿no? Venía hace un año y medio, se están creando empleos formales a tasas de 5 o 6%, ahora ya estamos a tasa de 0.8%, entonces creo que eso también va a hacer que las probabilidades de ver presiones inflacionarias en el ámbito salarial, desde mi punto de vista, son hoy muy bajas, y todo esto se traslada pues que el proceso desinflacionario creo que ha ido muy bien en México y seguirá yendo bien. Yo diría, Pablo, a ver, para efectos prácticos, en el caso de México, el periodo inflacionario que vimos en la pospandemia ya se acabó. Es cierto, no estamos en el objetivo del Banco de México, pero eso nunca estuvimos, ¿no? Desde que se adoptó ese objetivo. Pero ya estamos en los niveles 3.6, 3.5 que teníamos antes del brote inflacionario. Pues yo creo que el brote inflacionario ya terminó. Yo no creo que vayamos a ver ya mucho más recorrido a la baja de la inflación otra vez, porque creo que ya estamos en los niveles de equilibrio de inflación en México. Creo que sí lo que vamos a ver es una recomposición. Creo que vamos a ver mayor inflación de mercancías que han estado bastante más bajas a su nivel de equilibrio, y en contraparte vamos a ver menor inflación de servicios que han estado más altas como en el resto del mundo. Pero me parece que en un contexto donde ya tenemos la inflación donde estaba antes del brote inflacionario, donde la economía se está desacelerando de forma notoria, y como decía Alejandro al inicio de la charla, donde la tasa real sigue siendo muy restrictiva, esto no hay que perderlo de vista. En México, pues la tasa de interés neutral debe estar ligeramente por debajo del 3%, y la observada está todavía alrededor de, por encima de 5,5%. Yo creo que todo esto nos hace ver que el Banco de México
desde mi punto de vista, todavía tiene amplio espacio para seguir bajando la tasa de política monetaria, ¿no? Esta combinación de inflación muy bien comportada, eh, economía desacelerada con brecha al producto negativa, eh, y una tasa que es todavía muy restrictiva, pues todo eso nos indica que hay espacio para bajar. Hay quienes dicen, cuidado, porque si la Fed se detiene, entonces el Banco de México no podría bajar. Yo estoy en desacuerdo por las siguientes razones. Para lo primero, uno podría pensar, en efecto, un banco central tiene que ser cauto eh, con estos temas y en particular tiene que ser cauto, no alterar mucho el diferencial de tasas entre Estados Unidos, porque eso puede tener efectos inflacionarios o efectos de estabilidad financiera. Pero yo diría lo siguiente. Primero, el diferencial todavía sigue siendo más elevado del que teníamos antes de este periodo inflacionario. Entonces ahí podríamos todavía eh, seguir bajando tasas, aunque la Fed no lo haga. Pero más importante, yo diría, uno, el nivel de traspaso de tipo de cambio a inflación en México es muy bajo y eso ya lo probamos, ya no es teoría. El tipo de cambio desde la elección del 2 de junio en México se ha depreciado más de 20% y el traspaso ha sido cero. Entonces, creo que ya estamos en una situación donde, como dicen las propias investigaciones del Banco de México, a través de la credibilidad que ha tenido el banco, hoy el nivel de traspaso tipo cambio de inflación es muy bajo y sobre todo bajo en partes bajas del ciclo económico que estamos ahora. Segundo, sería válido que un banco central no quiera bajar porque tema que una depreciación cambiaria puede traer episodios de estabilidad, de inestabilidad financiera. Eh, pero aquí también lo que vemos es que en México los corporativos y los bancos no tienen descalces cambiarios importantes. Y aquí también ya lo testeamos. Se depreció más de 20% el tipo de cambio y no ha pasado absolutamente nada. Antes en México hay que recordar la crisis de los derivados de 2008 con una depreciación importante, tuvimos muchas quiebras en corporativos, ahora tampoco. Y segundo y tercer punto, yo creo que incluso el Banco de México puede tener un diferencial de tasas menor al que se ha tenido en la última década. ¿Por qué? Porque uno también podría pensar, puede haber temor a bajar mucho un diferencial porque eso te puede traer salida de flujos de capital y eso podría complicar financiar los déficits, ¿no? Digamos, tanto fiscal como de cuenta corriente, pero la realidad es que, primero, México tiene hoy un mercado de capitales muy potente, viendo los recursos que fluyen a través de las AFORE, y el gobierno de México, aún si salieran más capitales, podría financiar perfectamente su déficit en los mercados locales, que son muy potentes. Y segundo, pues, el déficit de cuenta corriente es relativamente pequeño, no necesitamos de flujos para financiarlo, con solo la inversión extranjera directa se podría financiar. Entonces yo creo que hoy México, debido al hecho de que tenemos expectativas bien ancladas, credibilidad en el Banco Central, que no tenemos desequilibrios externos ni fiscales importantes y sobre todo porque tenemos un mercado de capitales doméstico bastante profundo, hoy México puede tener un menor diferencial del que tenía con la Fed y eso significa que hoy México puede conducir su política monetaria de forma más independiente con respecto a la Fed y eso nos lleva a concluir que México puede seguir bajando la tasa porque las condiciones domésticas así lo ameritan. Y repito lo que decía, inflación ya en los niveles que lo teníamos, economía en desaceleración y tasa que todavía es muy restrictiva. Entonces a mí me parece que las condiciones están para que el Banco de México pueda seguir relajando la política monetaria. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Creo que eso ahorita nos lleva a plantearte una inquietud, pero le quiero pasar la pelota a Alejandro para que vaya preparando dos preguntas que se desprenden de lo que dijo Carlos. Es una, el tipo de cambio. ¿Qué tanto afecta el tipo de cambio a la hora de la gestión de activos? ¿Qué tan relevante es a la hora, sobre todo sabiendo que el mercado mexicano es muy chiquitito, Alex, pero que en realidad tenemos acceso a otros activos con el sistema internacional, ¿no? De que podemos comprar otros activos. Entonces quisiera que le vayas pensando cuál es el efecto que tú nos podrías compartir de eso.
Mientras, nada más quisiera cerrar contigo, Carlos, una idea. Me parece espectacular lo que dices, pero ahí es donde entramos a un terreno muy técnico. Yo te diría, ¿cómo poder aterrizar lo siguiente? Si uno checa el informe trimestral del Banco de México, cuando nos dicen que las expectativas de inflación están bien ancladas, suena raro, porque cada reunión de política monetaria y cada informe trimestral del último año, los pronósticos de inflación han ido a la alza. Entonces, como que uno dice, pues van ajustando a la alza, aunque la mediana de pronósticos estadísticamente no cambia. Cuando uno ve la distribución de probabilidad de las expectativas es bimodal o multimodal, porque en realidad tiene varios chipotes y ya sea que uno vea la encuesta de expectativas de Citibanamex o la de Banjico o los mismos Braven Inflation, pues se ven que las expectativas pues una cosa es la mediana de Banjico y otra cosa es la distribución que se tiene, que desde mi punto de vista, pues está muy sesgada a la derecha, lo cual se pricea más inflación. Entonces, suena raro hablar de anclaje de las expectativas cuando tú ves que la mediana, ser una medida muy robusta, pues no va a tener cambios estadísticos significativos, pero la distribución sí. Segundo punto que te quisiera mostrar o que nos pudieras ayudar a reflexionar. Cuando uno escucha a los subgobernadores del Banco de México, particularmente a Jonathan Heath, pues siempre ha defendido que lo recortes. Suena claro que cuando tú ves el balance de riesgos, te dicen que hay un sesgo de la inflación a la alza y que recorten la tasa, pues para la gente y los estudiantes de economía dicen, pues suena muy raro, porque si la inflación va hacia arriba, ¿por qué recortaría? Y entonces nos dicen, es que hay que ver la tasa real ex ante. Hay que recordar que la tasa real ex ante es la inflación menos la expectativa de inflación esperada. Y entonces, esa es la tasa que tú dices que está todavía muy en terreno restrictivo. Pero eso es, para la gente común, pues suena como demasiados tecnicismos. Y entonces, en este espacio, cuando uno le dice a Banjico, bueno, es que si uno hiciera una regla de Taylor, pues seguramente uno vería espacio para recortar o habría que hacer la estimación en qué ventana de tiempo. Pero ellos te van a decir que los bancos centrales no se mueven por reglas y que regla de Taylor es un insumo más en todo su andamiaje. A esto quiero llegar, Carlos, ¿cómo hacer o cómo entender para el público en general que cuando la inflación está mostrando sesgos al alza, un banco central recorte? Tú haces referencia a la tasa real ex ante. ¿Cómo interpretársela a la gente? ¿Por qué hay espacio cuando la gente lo que ve es que, pues cuando va al mercado, los precios suben y no le hace sentido que se recorten las tasas? Muy buen punto, Pablo. Yo diría lo siguiente. En efecto, y para los estudiantes o las personas que nos escuchen, pueden pensar, oye, si los cebos de la inflación están en alza, ¿por qué bajar? Y eso tendría razón si estuviéramos en un nivel de equilibrio. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Que estuviéramos en la tasa neutral. La tasa neutral es aquella que ni estimula ni restringe a la economía. Solemos pensar en las tasas en términos reales. Como dices tú, al final, en una economía no es relevante la tasa nominal, sino la tasa real ajustada por inflación. Y solemos ajustar por inflación esperada, la tasa real ex ante. En México se estima, nosotros tenemos un estimado, pero que es muy similar al de Banjico, que la tasa neutral real ex ante, otra vez, que es aquella que ni estimula ni restringe la economía, debe ser alrededor de 2.8%. Entonces, si estuviéramos en esa tasa y los sesgos de inflación estuvieran a la tasa, yo estaría de acuerdo en que no hace sentido pensar en bajar. Pero resulta que hoy la tasa real ex ante está por encima de 5.5. Es decir, está casi al doble de lo que debería ser la neutral. Es decir, todavía está muy elevada. Entonces, si ya tienes la inflación más o menos donde la tenías, ¿no? Digamos, y es cierto, no está en su objetivo, pero está dentro del rango objetivo y está en el nivel en que tenías. La economía se desacelera, pues aún teniendo estos sesgos al alza, creo que podemos tener una tasa menos restrictiva. Ojo, no estoy diciendo que debamos llevar la tasa a terreno neutral o a terreno que le estimule. Lo que estoy diciendo es que hay espacio para que sea algo menos restrictiva, que siga siendo restrictiva por estos sesgos al alza, pero menos restrictiva porque la inflación prácticamente pues ya se llevó a los niveles que la teníamos antes. Y en este sentido, si la tasa termina el año en niveles, yo creo que puede terminar alrededor de 8%, seguiría siendo restrictiva.
Entonces, justamente por el hecho de que todavía está muy elevada, es que creo que hay espacio para bajarla, ¿no? Y creo que es un muy buen punto que señalas. Me parece espectacular la manera en que lo explicaste, Carlos, muy didáctico. Y te quisiera dejar la última pregunta de la última ronda, ya estamos terminando esta mesa. Y BBA hace unos reportes espectaculares sobre remesas, que todos los seguimos y que nos parece espectacular. Y yo te quisiera dejar en el tintero, mientras voy con Alex, esa reflexión de cómo los impactos en la migración, las remesas han tenido dos impactos muy importantes en el consumo y en la estabilidad del tipo de cambio, teniendo pues una reservas internacionales fuertes. Lo que me gustaría, y te lo dejo en el tintero, que nos digas cómo las acciones de Trump podrían afectar las remesas y si esto puedes ver que va a haber un impacto en la actividad económica, ya sea el consumo, o si va a haber un impacto en la estabilidad del tipo de cambio. Entonces regreso contigo para la última ronda con esa pregunta y me voy con Alex. Quedamos con el tipo de cambio. Alex, el tipo de cambio en mercados. Carlos nos decía que pues el peso se ha visto resiliente, robusto, a pesar de estos escenarios de incertidumbre. ¿Tú cómo lo ves y qué impactos podríamos tener a la hora de que gestionamos activos? Sí, de acuerdo. Mira, al final el tipo de cambio va a depender de la inflación entre los países en los que está, de los que se está hablando, digamos, ¿no? Y el impacto en inversiones es bien interesante y es a veces un poco, no siempre es tan fácil identificarlo, porque al final, si tú lo ves en el mercado de acciones, te incluyes a varias empresas, ¿no? Y la estructura de las empresas son distintas. Hay unas empresas que son, por ejemplo, en su mayoría tienen tal vez ya inversiones en otro país o exportan a otro país, ¿no? Y generalmente a esas empresas pues les podría beneficiar un peso más débil, ¿no? Porque digamos al final reciben los mismos dólares, pero reciben más pesos al final, ¿no? Al contrario, ¿no? Si hay empresas como que son que están están importando, pues es un poco al revés, ¿no? Ahora, del lado del inversionista, que es la parte que es interesante. Bueno, por un lado, generalmente el tipo de cambio se mueve medio en sentido contrario del mercado, ¿no? Generalmente cuando hay un movimiento fuerte, ¿no? Del mercado de caída, ¿no? El tipo de cambio, bueno, el dólar sube, ¿no? Generalmente se mueve así, pero no necesariamente es un escenario que se va retroalimentando, sino que muchas veces con un peso depreciado, generalmente para las personas que están fuera, para un inversionista gringo, podría ser atractivo ver el mercado mexicano barato, ¿no? Entonces, generalmente, y es un tema al final, como lo que hablamos hace rato, no es un tema de oferta y demanda, que igual dicen, oye, el peso, la inversión en México, invertir a estos niveles está barato, ¿no? Y pues salen a comprar, ¿no? Ahora, en la parte del SIC, y es la parte que también está muy interesante, mucho de lo que pasó cuando en 2018, cuando llegó el nuevo gobierno, mucha gente en el mercado de inversionistas en México empezó a buscar mucho más invertir en otros mercados justo para eh, hedgearse, para cubrirse de esos posibles movimientos en el mercado que se esperaban tal vez en un gobierno que se consideraba un poco no tan pro mercado como lo eran los anteriores, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a comprar acciones, lo que comentabas del SIC, ¿no? Para ponerse largos, acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, acciones de otros países pues para un poco lo que comentaba hace rato, ¿no? Para diversificarse y para que si hubiera algún problema estructural en México, dado el nuevo gobierno, pues estos activos le dieran soporte, ¿no? A la inversión y que no tuvieran un impacto fuerte en sus inversiones, dado que pues muchas veces los inversionistas de un país tienen le llaman el home bias, ¿no? Que compras demasiado de los mercados accionarios de tu país y eso se fue quitando un poquito en el mercado en México y por eso ahorita pues las operaciones del SIC son pues ya casi están al mismo nivel, ¿no? De lo que se opera en los mercados accionarios locales, ¿no? Entonces, pues sí es interesante, es difícil como que todos los posibles impactos, porque no necesariamente son tan directos, pero sí, espero haber abordado algunos.
Claro, no, y creo que lo hiciste muy bien, Alex. Y quisiera cerrar contigo, Alex, estamos ya cerrando esta mesa, con un mensaje final, algo que se haya quedado en el tintero, algo que no te haya preguntado y que crees que sea relevante en tu perspectiva, en general, qué tendríamos que tener cuidado con los mercados? Yo siempre he creído que, pues, conocimiento de los activos en donde invertimos y un poco de cautela son como dos variables clave para mí, pero siempre lo veo desde el mundo de un académico. Pero tú que has estado en el mercado, gestionas activos, real money, como decimos, pues, Claro. ¿dónde ves que, pues, la audiencia que nos escucha en un entorno con tanta incertidumbre, cuando la marea se mueve tanto, cuál sería tu experiencia final? ¿Qué deberíamos de tener, a tomar en cuenta en entornos tan fuertes como este? Y que mucha gente experimentada ya vivió la crisis del 2008, no, los de más atrás, 94, 95, es decir, hay que saber gestionar estos oleajes, Alex. Sí, totalmente, ¿no? Y me gustaría como retomar un poco todo lo que hablamos en esta mesa, porque al final todo es importante, ¿no? Hablamos de desempleo, hablamos de inflación, hablamos de política monetaria, ¿no? Y no nada más de un país, sino de los países en los que estamos invertidos, ¿no? Hablamos de utilidades, hablamos del impacto en el mercado laboral, ¿no? Entonces, todos esos, incluso hasta cierto punto podrían parecer muchos números y hasta incluso abrumadores de tanta información que uno podría tomar, pero al final lo importante es sí mantenerse informado de lo que está sucediendo en la economía, de lo que está sucediendo en las industrias, tal vez, en las que queramos poner atención, de forma que uno pueda anticipar lo que podría pasar, ¿no? Un poco lo que comentabas en el inicio de la plática, ¿no? El tema de las tecnológicas. Oye, ¿en qué están, cuáles son sus mayores fuentes de ingresos? O sea, hacia dónde va su crecimiento, qué es lo que se está esperando de estas empresas, ¿no? Y empezar a través del conocimiento, a través de ver lo que está sucediendo en la economía y lo que está sucediendo en las industrias, tratar de anticipar lo que pudiera venir en el futuro, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Porque no tenemos una bola mágica, ¿no? Para saber qué va a pasar, ¿no? Ni saber qué es lo que va, y más en el entorno geopolítico, que tal vez ahora más que nunca está muy incierto, pero sí es importante basarte en escenarios y saber y ver, digamos, qué es lo que podría suceder, ¿no? Y como dijeron, y gracias a que no es fácil, pues Carlos, Alejandro y yo tenemos trabajo porque Exacto. podemos hacer pronósticos, podemos discutir y podemos hacer esos escenarios. Y Carlos, pues te dejamos el cierre, te dejamos una pregunta ahí en el tintero sobre las remesas y sus impactos. Y quisiera aprovechar para que también nos des el cierre final, si hay algo que se haya quedado en el tintero y quisieras compartirnos, pues adelante en este cierre de esta mesa. Adelante, Carlos. Bueno, primero, en cuanto a los aranceles, yo creo que es difícil que Trump pueda, perdón, no los Las aranceles. remesas. En cuanto a la remesa, creo que es difícil que Trump pueda interferir sobre el flujo de remesas. Al final, al igual que la migración, pues las remesas obedecen a factores económicos y la razón por la que habían aumentado muy fuertemente es porque había un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos. Creo que la razón por la que ahora crecen menos es porque ese mercado laboral, como ya mencionábamos, se ha venido ajustando de forma gradual y ya no está tan caliente como llega a estar hace un par de años. Entonces yo primero diría, eh, eh, en México, en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos. De esos, 8 millones son documentados. Entonces eso es difícil pensar que se puede interferir con el envío de remesas. Y no solamente eso, sino que también envían remesas los mexicanos de segunda y tercera generación. Entonces, habría un universo de 4 millones de personas indocumentadas que en principio podrían ser afectadas. Pero yo creo que es muy difícil lograr interferir con el flujo de remesas. Porque hay quien dice, bueno, a lo mejor eh, pueden empezar a pedir documentos en las empresas remesadoras. En Florida hay un proyecto de ley para hacer esto. Bueno, primero, si pasa eso, le puedes pedir a un familiar documentado que te envíe la remesa. Eh, Segundo, se dice, bueno, puedes poner un impuesto a las remesas. Bueno, si pones un impuesto a las remesas, se pueden empezar a enviar recursos a través de transferencias bancarias, eh, que es un poco más caro, pero al final puedes enviar los recursos. Y ahí sí no creo que quieran intervenir con el mercado de transferencias bancarias, porque eso ya
sería intervenir con la apertura de la cuenta de capital en Estados Unidos. Claro. Entonces yo creo que la posibilidad de ver una caída fuerte en las remesas desde mi punto de vista es bajo. Creo que se van a desacelerar, pues se van a desacelerar porque la economía se va a desacelerar, pero yo creo que en ese sentido, pues la probabilidad de ver una caída muy sustancial en las remesas desde mi punto de vista es baja, tanto porque es difícil intervenir con los flujos de capitales en una economía abierta, tanto por el hecho de que ya, como ya habíamos mencionado, la posibilidad de deportaciones masivas creo que es baja. Y no, para cerrar, yo simplemente les agradecería, creo que ha sido una plática muy, muy interesante. Yo cerraría diciendo que México me parece que hoy, después de eh, varios años de independencia del Banco Central, de credibilidad y al tener un mercado de capitales profundo, hoy tenemos un Banco Central que puede conducir su política monetaria de manera mucho más independiente con respecto a la Fed de lo que veíamos hace algunos años, y eso creo que podrá resultar en el hecho de que vamos a tener tasas algo menos restrictivas que podrían ayudar a mitigar el golpe de los vientos en contra que estamos teniendo para la economía. Y sí, yo creo que como bien dices, Carlos, el Banco de México cumple 100 años este año y que también la llegada del subgobernador Gabriel Cuadra creo que también le da cierta robustez porque pues es alguien de casa que conoce la política monetaria y creo que bueno, tenemos más tiempo para seguir discutiendo estos temas y pues nada más que agradecer a nombre de Factor Energético pues el tiempo que nos han dignado. Agradecer a Alejandro Llanes Acosta, experto en gestión de activos financieros y exdirector de capitales en BlackRock México. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludos, Carlos, que les vaya muy bien. Y también agradecer a Carlos Serrano Herrera, quien es economista en jefe de BBVA México. Carlos, como siempre, te agradezco siempre la gentileza. Sé que tienes una agenda súper apretada y que siempre te tomes el tiempo, no solamente con los medios de comunicación como este, sino también, quiero decirlo para la gente que nos escucha, Carlos siempre es muy empático con los estudiantes, de motivarlos, de hacer que sigan creciendo. Así que yo te agradezco mucho, Carlos, que siempre tengas la disposición y agradecerte pues tu tiempo tan valioso, igual que el de Alex, el de estar aquí con nosotros en esta mesa. Al contrario, el agradecido soy yo. Siempre para mí es un placer estar contigo, Pablo, en estas mesas y creo que el que estimula a los estudiantes y ha hecho una magnífica labor creando a muchos economistas en México eres tú. Así es que un honor estar aquí y contigo y con Alex en esta plática que me parece muy interesante. Se los agradezco, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a ustedes que al escucharnos y vernos hacen posible esta mesa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.